dentro de sus familiares van a encontrar, aunque sea un tío, un primo, algún familiar que tenga asma. El asma generalmente es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, casi es el 10%, o sea, de cada 100 hay uno que tenga asma. La diferencia es que es generalmente el asma leve. El asma leve hace el gran grupo de las personas con asma y eso hace la diferencia, ¿no? Entonces vamos a desarrollar asma, lo van a ver sea cual sea la especialidad en que se desempeñen, de todas maneras van a tener contacto con esto, por eso hay que tener algunas cosas en cuenta. El asma tiene como definición, la definición es muy extensa, estamos poniendo el GEMA. El GEMA es una sociedad española sobre asma, solo se dedica a asma y recibe ese GEMA, el nombre de GEMA. El GINA también es una organización mundial solo dedicada a asma. Entonces estamos poniendo aquí la consignación del GEMA porque está un poco más didáctica y dice que el asma no es en sí una enfermedad, sino lo cataloga como un síndrome que va a incluir varios fenotipos clínicos que van a compartir las mismas manifestaciones clínicas similares y tiene diferentes etiologías. Entonces ya no hablamos de que solo es una enfermedad, sino son varias que tienen casi las mismas características en todo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista pragmático, se le podría definir como una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica, que está incluida las vías respiratorias. En esta patología incluyen muchas células y mediadores inflamatorios. Son muy diversos y cada vez aparecen más. O sea, podemos estudiar uno y aparece otro. Tal es así que hace 50 años se hablaba de otros mediadores de inflamación y ahora son otros. Además está condicionado por factores genéticos, por eso existen familias atópicas, ¿no? Y cursa con una hiperrespuesta bronquial, produciendo una obstrucción variable de flujo aéreo que es total o parcialmente reversible, ya sea espontáneamente o con el uso de medicamentos. Entonces, como verán, la definición es bastante extensa de asma. Entonces, el asma es un problema de salud global. Como ya les dije, más o menos el 10% de la población mundial tiene algún grado de asma. Tiene varios compromisos fisiopatológicos, hay factores de exposición ambiental, geográfica, influye la edad del inicio, la carga genética, en fin, muchas cosas que determinan que sea un problema de salud global en todos los países a nivel del mundo. Y por eso existen consensos mundiales. Entonces el GINA, que es uno de los consensos mundiales globales, es Iniciativa Global para el Asma, y cada año saca una nueva programación. La GINA del 2020, por ejemplo, ya salió en mayo. Entonces, lo que nos habla de la prevalencia mundial del asma dice que ha aumentado en los últimos años y se ha visto que ha incrementado sobre todo en los niños. Entonces, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes del mundo. Aproximadamente hay 324 millones de individuos afectados con asma a nivel mundial y produce alrededor de 180.000 muertes por año por asma. Este incremento en la prevalencia del asma está asociada a la mayor urbanización, a la mayor exposición a ácaros domésticos, a mayor polución ambiental por el humo de vehículos y también a un tabaquismo pasivo. La prevalencia entonces del asma, como hemos dicho, ha aumentado y se ve que desde el año 90 hasta el 2015 ha aumentado en aproximadamente 12.6% y la tasa de mortalidad más bien ha disminuido, ¿no? Entonces se identifica más, se trata mejor, entonces las personas fallecen menos en este periodo, ¿no? A tal punto que ha disminuido la mortalidad por asma en un aproximadamente 60%. En los años 90 casi no había mucho tratamiento para asma y esto ha ido incrementando en los últimos años. Entonces, no solamente afecta a personas de todas las edades y se ha estabilizado relativamente el asma no alérgico y la que ha incrementado es el asma alérgico. Entonces, lo que hay que recordar en asma es que
debe ser, cuando es tratada eficientemente, se logra un adecuado control, por eso las personas lo toleran mucho mejor. Si no tenemos un adecuado control, puede ser mortal. Uno puede fallecer por asma. Entonces, el 5 a 10% de la población mundial tienen asma. Esto varía. Este es un estudio muy antiguo, pero casi no hay muchos estudios de prevalencia en Perú. Y este es un estudio del ISAC de más o menos hace como 30 años y hablaba que Lima tenía una prevalencia del 26%. Casi no se han hecho mayores prevalencias, pero una de las GINAs del 2016 hablaba de prevalencia en el Perú y puso que era aproximadamente 9.8 de prevalencia de asma en el Perú. Entonces, existen factores de riesgo. Entonces, los factores asociados a la aparición de que hagas un síndrome asmático es uno, y los factores de riesgo cuando ya tienes asma y que se agudice es otro, y los vamos a desarrollar en dos tipos. Entonces, los factores asociados a la aparición de asma, o sea, nunca tuviste asma y de pronto empiezas a hacer un cuadro de asma, existen los factores que son dependientes del huésped. Por ejemplo, atopía, ¿no? Hay familias que son atópicas, uno tiene rinitis, el otro conjuntivitis, el otro urticaria y otro hace rinitis y asma. Entonces son factores del huésped, como la atopía, la menarquia temprana también, aunque no ha sido del todo, no tiene de todo catalogada como una relación. La obesidad sí está definida en la mayoría de estudios como una causa que puede desencadenar que aparezca asma. O sea, mientras, digamos, el niño es de buen peso, no hace asma. Cuando sube de peso y se torna obeso, empieza recién a presentar asma. Y la hiperrespuesta bronquial, a veces que se da en la niñez, y la rinitis son factores asociados a la aparición de asma. Entre los factores perinatales, existe la preeclampsia, la prematuridad está relacionada con asma, la ictericia neonatal, el tabaco durante la gestación y la dieta de lactante, ¿no? Entonces son factores asociados a la aparición de asma. Aquí están catalogados como el grado de evidencia desde la A a la C. Entonces la contaminación ambiental está como A, es directamente proporcional. Entonces está catalogada así. El uso de algunos, como verán, B, algunos antibióticos lo han catalogado como ellos. Entonces existen factores desencadenantes. Entre los factores desencadenantes, es decir, yo ya tengo asma y hago una crisis aguda, una agudización del asma, a veces está en relación a exposición al ácaro del polvo, a algunos hongos con los que tengo contacto, algunos medicamentos, sobre todo los beta bloqueadores, y algunos AINES. Algunas personas son alérgicas a algunos cereales, a pescados, en fin. Todos esos son a que hagas crisis, a veces, sobre todo, ¿por qué ponemos eso? Porque cuando una persona hace crisis, entonces está tomando algún medicamento diferente, ahora ha tenido contacto con algo, todo eso es algo que le tenemos que preguntar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la inflamación afecta toda la vía respiratoria. No es que solamente es la tráquea, no es solamente los bronquios, está afectada toda la vía respiratoria, incluida la mucosa nasal. Por eso la unión entre asma y rinitis es casi el 60%. Una persona que tiene asma generalmente tiene rinitis en un 60%, y una persona que tiene rinitis hace asma aproximadamente en el 30%. Entonces, está incluida toda la mucosa respiratoria. Entonces, aun cuando los síntomas sean episódicos, entonces, aunque sean episódicos, a veces hay inflamación de la vía respiratoria. ¿Qué va a ocurrir en el epitelio de la vía respiratoria? Se van a secretar citocinas, un sinnúmero de citocinas, interleuquinas, entre las mencionadas está la 33, la 25, que van a activar un sistema inmunitario innato, sobre todo el de tipo 2. Claro que no solamente en asma está relacionado el tipo 2, pero este es uno de los caminos más conocidos, el sistema inmunitario tipo 2, que va a activar las células inflamatorias,
y las células proinflamatorias de tipo 2, como son la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Estas 3 interleuquinas ya tienen tratamiento específicamente para disminuirlas, ¿no? Y estas van a iniciar y mantener la respuesta TH2. Entonces, las células dendríticas promueven el desarrollo de los linfocitos T helper 2 con secreción de citocinas, que ya hemos mencionado. Entonces, no todos los pacientes con asma van a desarrollar respuesta TH2. También van a haber otras moléculas que no están relacionadas al TH2, como serán las interleuquinas 17, el interferón gamma. Entonces, estas son pacientes con asma con TH2 bajo. Entonces, no solamente hay respuesta TH2, también hay respuesta TH2 bajo y está con otros mediadores, pero igual se produce todo el proceso inflamatorio en toda la vía respiratoria. Las células y elementos estructurales de la vía respiratoria que implican el asma, empezamos con el epitelio bronquial, decimos que el epitelio bronquial está dañado. Está dañado por la pérdida de las células ciliadas y también las células secretoras, que van a expresar múltiples proteínas inflamatorias y van a liberar citocinas. Entonces, estos agentes que pueden ser tanto contaminantes como infecciones víricas, van a producir esta producción exagerada de sustancias secretoras, van a producir seguidas por un daño epitelial que va a producir una reparación. Esta reparación va a ser anormal, entonces se va a producir una alteración del epitelio bronquial. Al estar alterado este epitelio bronquial va a ocurrir un proceso obstructivo que se da en el asma. ¿Qué ocurre a nivel de los músculos? La musculatura lisa de los bronquios. Los músculos lisos de la vía bronquial van a estar con hiperplasia, van a estar con hipertrofia, van a estar aumentada su proliferación. ¿Por qué? Porque así lo van a determinar una serie de mediadores proinflamatorios que se van a dar en las células epiteliales. ¿Qué ocurre en las células endoteliales? Las células endoteliales van a reclutar una serie de células inflamatorias a nivel desde los vasos de la vía aérea y van a determinar que a este nivel se adocen, se adhieran fibroblastos, miofibroblastos y van a estimular mucho más el proceso inflamatorio con crecimiento de tejido conectivo como colágeno y van a implicar en remodelación de la vía aérea. Entonces, por eso al inicio dijimos que el asma era un proceso reversible, pero cuando es tanta la inflamación, hay remodelación exagerada de la vía aérea y ya en algunos casos de asma severos persistentes ya no existe que se retorne a la normalidad la vía respiratoria, porque ya ha existido remodelación y este es el grueso de los pacientes que en un futuro se convierten en los pacientes que clínicamente se comportan como si tuvieran EPOC. ¿Qué ocurre a nivel de los nervios colinérgicos de la vía aérea? Entonces se van a activar los nervios colinérgicos y pueden activarse por los reflejos nerviosos. Y estos reflejos van a producir broncoconstricción, una broncoconstricción y secreción de moco. Entonces van a producir síntomas como tos o presión torácica y pueden liberar neuropéptidos inflamatorios. Entonces ese dolorcito, ¿el asma produce dolor? Sí produce dolor. Da un dolor opresivo en el pecho, básicamente producido por estos nervios colinérgicos que nos van a producir una broncoconstricción y nos van a dar un poco de opresión en el tórax. Entonces, eso es en cuanto a toda la parte estructural. Aparte, ahora vamos a ver la parte de qué ocurre a nivel de las células implicadas en asma. Hay muchas células implicadas en asma. Están los eosinófilos, es de los que siempre hablamos en asma, pero ahora vamos a empezar hablando de los linfocitos. Y los linfocitos T están activados en la vía aérea, se va a producir un desequilibrio entre los linfocitos TH1 y TH2 y van a predominar los linfocitos TH2.
Estos linfocitos TH2 van a liberar una serie de citocinas, básicamente hemos dicho la 4, la 5, la 13, también la 9, que van a orquestar una serie de inflamación eosinofílica y van a producir que se produzca mayor inmunoglobulina E por los linfocitos B. Entonces, y va a disminuir que los natural killer estén elevados. Eso es a nivel de los linfocitos. Los mastocitos también están elevados en asma, ¿no? Inclusive antes, hace como 30, 40 años, se decía que apareció el ketotifeno, por ejemplo. Entonces dijeron, con esto se controla el asma, porque era un estabilizador de los mastocitos. Como les dije, en asma toda la fisiopatología es algo que va cambiando día a día, ¿no? Y antes están los mastocitos. ¿Qué hacen los mastocitos? Los mastocitos van a estar aumentados en el epitelio bronquial y van a infiltrar el músculo liso de la pared. Entonces van a producir la liberación de sus mediadores. Los mediadores que producen los mastocitos son broncoconstrictores y también aumentan el factor inflamatorio. ¿Qué elementos liberan? Básicamente son histamina, leucotrienos, prostaglandina. Entonces, de esa forma, al liberar histamina, que es un potente broncoconstrictor, prostaglandinas, que también es un broncoconstrictor, van a aumentar el problema de la broncoconstricción a nivel de la vía bronquial. Los eosinófilos son importantes en el asma. Tal vez así que la cantidad de eosinófilos determina si vamos a hacer un tipo de tratamiento o otro tipo de tratamiento. Van a estar elevados en la vía aérea. Entonces, y su grado va a estar estrictamente relacionado con la gravedad. Entonces, eosinófilos se van a relacionar a la gravedad del asma. Entonces, van a estar activados y la apoptosis de ellos van a estar inhibida. Van a liberar una serie de enzimas inflamatorias epiteliales que van a amplificar mucho más inclusive la respuesta inflamatoria que ya existía. Entonces, los eosinófilos van a estar relacionados a la gravedad de la enfermedad. Existen otras células implicadas en asma, los neutrófilos. Los neutrófilos están elevados en la vía aérea de algunos pacientes con asma grave. Generalmente es más en los pacientes con asma grave. Durante exacerbaciones y sujetos con asma y también en fumadores es a predominio de neutrófilos. Su papel no está bien establecido y generalmente se ve que aumenta más en pacientes que utilizan glucocorticoides. ¿Qué es la célula dendrítica? Las células dendríticas son las células presentadoras del antígeno. O sea, son las que presentan el antígeno a los linfocitos. Entonces son reguladoras de la producción de los linfocitos TH2. Los macrófagos pueden ser activados a través de la afinidad para la IgE, ¿no? Entonces lo presentan y al final las células dendríticas van a tener esta afinidad y van a determinar que en un futuro se produce la inmunoglobulina E y están más relacionadas en asma grave. Las células pulmonares neuroendocrinas contribuyen a la respuesta TH2 y a mayor producción de moco. Entonces, ¿qué se está dando en asma? Obviamente se está presentando un desbalance de la inflamación. Hay una exagerada inflamación a nivel de toda la vía respiratoria. Entonces, aquí tenemos las células dendríticas, que como ya les dije, son las presentadoras de los antígenos. A nivel de los linfocitos B van a determinar que haya más respuesta TH2 y que se desarrolle en el futuro inmunoglobulina E y que hacen que los mastocitos liberen histamina, prostaglandinas, entre otros, que activan a los macrófagos. También están implicados los neutrófilos y una serie de células, ¿no? En cuanto a las moléculas más relevantes en asma, tenemos las quimiosinas.
que están encargadas del reclutamiento de las células inflamatorias en la vía aérea. La cistenil-leucotrieno son potentes broncoconstrictores. La histamina, liberada por los mastocitos, también tiene una gran respuesta broncoconstrictora. El óxido nítrico más bien se lo dosa, tiene más bien el efecto un poco diferente, es vasodilatador, ¿no? A nivel de las células epiteliales. La prostaglandina D2 es un broncoconstrictor potente, está también liberada por los mastocitos. Entonces se va a producir una gran respuesta inflamatoria, ¿no? Las citoquinas derivadas del epitelio, la interleuquina 33, las derivadas de las células TH2, como la interleuquina 4, la 5, la 13, como les dije, todas estas ya tienen tratamiento monoclonal, ¿no? Entonces, hay medicamentos contra interleuquina 4, contra interleuquina 5, contra interleuquina 13. Entonces, todas van a producir mayor producción de la secreción de moco y mayor síntesis de la IgE, ¿no? La persistencia de eosinófilos. Entonces, cuando ya vemos en cortes de anatomía patológica, en un corte del bronquio en un paciente con asma de largo tiempo y un bronquio normal, esto es lo que se ve. Aquí donde está mi cursor es un bronquio normal con un epitelio ciliar normal, con una luz conservada, ¿no? Cuando ya es un asma de larga data, se ha producido una gran remodelación, ya no se ve la estructura normal del bronquio, ya no se ve una luz abierta, está llena de moco, de secreciones, hay células, hay nuevos vasos, la arquitectura normal se ha alterado y ya está cerrada la luz bronquial con mucho moco. Entonces el conducto está aplastado y no permite la adecuada circulación de aire. Un asma severo de larga data, cómo ha cambiado la morfología del asma. Entonces, en la parte genética existe mucho más que estos cromosomas implicados y su alteración. Vemos cómo se produce la broncoconstricción, la hipersecreción de moco y cómo los músculos lisos bronquiales también han aumentado su tamaño. Entonces, ¿cómo se produce la obstrucción? Porque al final hay obstrucción de la vía aérea. Primero hay una contracción de la musculatura lisa bronquial. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos mediadores y neurotransmisores que van a producir esta broncoconstricción a nivel de los músculos lisos. Entonces, van a ver, no solamente ocurre eso, sino proliferación de las mismas células musculares y que es parcialmente reversible con medicamentos broncodilatadores, ¿no? Entonces utilizamos medicamentos generalmente en forma inhalatoria para evitar esta broncoconstricción. También se produce un edema de la vía respiratoria. ¿Por qué se da el edema de la vía respiratoria? Por un exudado microvascular, también en función a la respuesta a los diversos mediadores inflamatorios. Entonces, esta tiene mayor efecto en la parte de las exacerbaciones agudas. Entonces, lo que predomina en la exacerbación aguda es el edema de las vías respiratorias. La hipersecreción de moco, es decir, el paciente generalmente dice, yo quisiera botar todo el moco que tengo dentro, ¿no? Cuando lo boto me siento mejor, pero la secreción de moco no termina. Por eso es el tratamiento, tratar de que es el cuento de nunca acabar, sigue y sigue y sigue habiendo moco. Entonces, se produce un aumento de las glándulas submucosas que van a producir tapones de moco que se asocia con el grado de gravedad del asma. Los cambios estructurales de la vía respiratoria, ya esto es en la remodelación de algunos pacientes con asma severo persistente, puede haber fibrosis subepitelial, mayor cantidad de fibros de colágeno, proteoglucanos en la membrana basal, hipertrofia, hiperplasia del músculo liso y aumento de la circulación de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con asma? Los síntomas son bien variables. Puede ser un paciente que solamente refiere una tosecita de vez en cuando, o puede ser aquel que haga todo el cuadro severo, que le silbe el pecho, que tiene moco, que tiene todos los cuadros clínicos, pero básicamente se caracteriza con tos,
Generalmente es productiva, pero puede ser una tos seca. Pues el paciente refiere que siente como si le silbara el pecho, ¿no? A veces hay silivancias audibles o a veces simplemente la escuchamos con nuestro estetoscopio. La disnea, que suele ser intermitente, es una de las pocas enfermedades respiratorias donde a veces tienes falta de aire y a veces no la tienes. Por decir, si tuvieras una fibrosis pulmonar, generalmente es una disnea progresiva. Si tuvieras un EPOC, generalmente es una disnea progresiva. Si tuvieras bronquiectasias, a veces puede ser que no varíe mucho tu disnea. Pero el asma es una disnea muy variable de día a día. Predominio nocturno, más en las madrugadas, más cuando hay frío, más cuando estás en exposición al alergeno. Una sensación de opresión torácica, esos son los síntomas que generalmente nos conlleva el asma. El examen físico también es muy variable, ¿no? Puede ser que llegue el paciente que está totalmente controlado y todo esté normal. O puede ser que en el momento que haya llegado el paciente esté en una crisis severa y escuches lo típico que son las sibilancias, la falta de aire. Entonces es muy variable de un enfermo a otro y cambia marcadamente en el mismo paciente. Pero hay momentos que tiene todos los síntomas y hay momentos que no tiene nada. En los periodos de intercrisis puede ser absolutamente normal. A medida que se produce la obstrucción bronquial, las sibilancias van aumentando en cantidad e intensidad. Van a ser mayores, ¿no? Pero cuando ya la obstrucción es muy severa, muy marcada, entonces se va a escuchar un pulmón silencioso. Vas a escuchar, puede ser que venga un paciente con una crisis asmática, tú lo recibas en emergencia y tu cerebro espera encontrar full roncantes, full sibilantes, porque el paciente está a las justas respirando y pongas tu estetoscopio y no escuches nada. Eso se llama un tórax silencioso. ¿Y por qué? Porque ya está totalmente tapada la vía respiratoria y no se ausculta nada. Eso traduce extrema gravedad. El paciente puede fallecer. Entonces tenemos todo el cuadro clínico de un asma. Por ejemplo, es un paciente que nos diría que él, digamos que fuera un paciente alérgico a los gatos, que desde que compraron gato en su casa ha empezado a tener una tosecita y que a veces le sirve el pecho, le falta el aire, que a veces se siente un poco mejor, que es a predominio nocturno, que bota flema blanca y tiene todo el cuadro clínico de asma. ¿Cómo corroboras, cómo tú llegas al diagnóstico confirmatorio de que eso se trata de asma o no? Cuando se trata, por ejemplo, de un paciente que tiene una tos crónica, pero que está clínicamente bien, tú le preguntas, si usted no tuviera tos, ¿cómo se sentiría? Te va a responder, yo muy bien, porque el asma generalmente no te da mayores molestias, entonces no te da otros factores de malestar general, de otras cosas, ¿no? Entonces, ellos dicen, si yo no tuviera tos, estuviera de lo más bien, pero ¿cómo llego al diagnóstico de que en realidad aquello corrobora a asma? Entonces, siempre va a empezar con una buena historia clínica. Cuando hacemos una buena historia clínica, yo creo que con una buena historia clínica hemos llegado a un 70-80% de nuestro camino. Si hacemos una mala historia clínica, vamos a patalear en todo lo que hagamos. Entonces, después de hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, pasa a hacer pruebas de función pulmonar, lo que nos da el diagnóstico de asma. La más común, la más utilizada es la espirometría. La flujometría es una prueba de solo soplar, eso se realiza más en pediatría porque a veces los niñitos no pueden soplar el tiempo que quisiéramos en el espirómetro. Entonces es mucho más fácil hacer uso de un flujómetro. Se pueden hacer pruebas de alergia, ¿no? O sea, te pueden colocar en el brazo, se llama prick test, por si te ponen si eres alérgico al maní, a las cucarachas, al dermatofagoides, te hacen varias pruebas en el brazo y se determina que eres alérgico. Existen pruebas en sangre que se llama RAS test, que en sangre a través de la medida de inmunoglobulina E se ve a qué le eres alérgico. Entonces, todo eso se puede hacer. Entonces,
las pruebas podríamos empezar con una espirometría. La espirometría es una de las pruebas más utilizadas en el diagnóstico de asma y se ve básicamente el BEF1. El BEF1 significa el volumen expiratorio al primer segundo. Es útil, pero no está en relación a los valores de predicho. Puede ser que tengas espirometrías normales y tu paciente en realidad tenga asma. La fracción exhalada de dióxido nítrico se utilizaba mucho, no lo utilizamos mucho en el Perú. Entonces, ¿por qué? Porque se puede estar alta en cualquier otra enfermedad alérgica, con predominio de eosinófilos. La provocación, test de provocación, significa que tú has desencadenado con un cuadro de asma en tu paciente. Puedes utilizar histamina, metacolina, hacer una espirometría pre y post esta estimulación y ver si ha caído esto, pero también puede estar alterada en fibrosis quística, en rinitis, ¿no? Pruebas de alergia, como ya les dije, el RAS test y el PRIC test, que pueden ser en sangre o en eso, pueden ser utilizadas como diagnóstico de asma. La radiografía en asma generalmente es normal, ¿no? Es normal porque muchos pacientes vienen diciendo, no, yo no tengo asma porque me han dicho que mi radiografía es normal. La radiografía en asma generalmente es normal. Cuando es un paciente con asma de mucho tiempo puede tener cierto grado de hiperinflación, como es esta radiografía que yo les presenté acá, con atrapamiento aéreo, ¿no? Este es un espirómetro. Este es un espirómetro, entonces el espirómetro se sella, se tapa la nariz al paciente para que él no pueda reinhalar aire. Se le pide que tome aire y se sopla, ¿no? En la mitad de acá hay un sensor que mide el flujo de aire. El flujo de aire que lo va a medir y lo va a comparar en una computadora con el predicho que tenga la paciente, ¿no? Y nos va a dar valores así. Entonces tenemos el BEF1 es el volumen expiratorio en el primer segundo. Este es el primer segundo y esto es todo lo que ha soplado el paciente a lo largo de 5 o 6 segundos que sople, ¿no? Entonces, es normal, debe soplar más del 70% en el primer segundo si que hace una buena maniobra. Se le dice, tome aire, sople fuerte y rápido. Entonces, va a soplar más del 70% en el primer segundo, es una espirometría normal. Si pese a ese esfuerzo el paciente no sopla esa cantidad, entonces va a ser menos. Esto es en un paciente asmático, esto es cuánto mejora post-broncodilatación. Entonces, en un paciente asmático vamos a ver esta curva, una curva que media que se aplana y se demora en botar el aire, ¿no? Entonces, el BEF1 va a estar más del 70% en una espirometría normal, ¿no? Y cuando le colocamos el broncodilatador, va a mejorar, pero no va a llegar a la normalidad. Entonces, ¿cuándo hacer espirometría? Debe ser evaluada siempre al inicio del asma como parte del diagnóstico, luego a los 3 meses para ver cómo ha mejorado con el tratamiento. Entonces, la mayoría de adultos generalmente solo requerirán una espirometría improbable por año, ¿no? En pacientes con alto riesgo porque tengan asociada otra enfermedad se le puede hacer mayores veces por año. En niñitos hay muchos papás que dicen yo no le voy a dar a mi hijo corticoide inhalado porque no va a crecer, se va a perder su función pulmonar y todo eso. Hay muchos estudios al respecto porque para muchos, inclusive hace años, para los pediatras era no le dé usted corticoide inhalado porque su hijo no va a crecer, ¿no? Entonces los niños con asma persistente, sobre todo los niñitos que han tenido un asma muy severo desde edad muy temprana, se ve que sí hay una reducción del crecimiento de la función pulmonar. Entonces, toda la vida han vivido con inflamación pulmonar y no llegan a los valores que debieran tener en edad adulta. Entonces se produce una declinación de la función pulmonar en edad adulta. Entonces sí es cuando es un asma severo persistente desde la niñez.
Entonces, en lugares con mucha pobreza no se puede hacer espirometría, a veces no se puede medir el B1 ni la capacidad vital forzada. Nos mira, básicamente lo que miramos es, después de utilizar el salbutamol, el beta-2 agonista debe mejorar el 12% y 200 mililitros, ¿no? Entonces, criterios para establecer asma a través de espirometría. Entonces, por lo menos debe haber BEF1, se dice, esto es, normalmente el BEF1 sobre la capacidad vital forzada debe ser superior al 75%, 80% en adultos, y en niños debe ser superior al 90%, ¿no? Entonces, cuando esta variación es mayor en personas sanas, ¿no?, más del 12% y 200 mililitros del predicho, entonces eso se llama reversibilidad al broncodilatador. Entonces, una espirometría que es reversible al broncodilatador, ¿cómo es? Cuando ha mejorado más del 12% el BEF1 y más de 200 mililitros. Eso es una espirometría reversible. O sea, decimos espirometría tipo obstructivo reversible, eso significa. Entonces, también en niños que no se pueden hacer espirometría, se les hace flujometría, es un pico flujo. Entonces, en ellos tiene que mejorar el pico flujo, ¿no? Entonces, puede darse otra, puede ser estimulación a la flujometría. La flujometría varía más del 20%, ¿no? O cambios durante el día de más del 10%. Entonces, hay que recordar que pese a que un paciente tenga asma, no todos pueden tener reversibilidad, ¿no? El paciente tiene asma, yo espero que mi espirometría sea reversible, como me han dicho, más del 12% y 200 mililitros, pero puede ser que no salga así. Entonces, a veces eso no se da y el paciente en realidad tiene asma. ¿Por qué? Porque parece que está con tratamiento broncodilatador y va a depender del esfuerzo del paciente. Entonces, cuanto mayor sea la variación, mayor probabilidad y diagnóstico de asma. Entonces, una reversibilidad de más del 12% y 200 mililitros nos da un diagnóstico de asma, ¿no? Y también el aumento significativo del BEF1 o del PEF después de 4 semanas de tratamiento controlador. O sea, si yo medí y después de un mes vuelvo a hacerle la espirometría, ya ha mejorado mi BEF1, eso también me habla de un diagnóstico de asma. Esas dos cosas me hablan de diagnóstico de asma a través de espirometría. Entonces, el BEF1 es normal cuando es mayor de 75, 80 en adultos y en niños mayor de 90. Por eso a veces en niños no se toma el 0,75. Entonces, el asma es una enfermedad variable. Estoy bien, estoy mal, de pronto estoy bien, de pronto estoy mal, de pronto estoy bien. Es una enfermedad variable. Esto es un flujómetro, lo que se utiliza en niños, solamente ya no es como el otro aparatito que se une a la computadora, sino acá simplemente se le hace soplar en una sola vez fuerte al paciente, solo es tome aire y sople fuerte, para tratar de elevar lo más que se puede esta agujita. Y se hace hacer eso, sobre todo en niños, en las mañanas y en las noches, y se ve cuánto varía, si varía más del 10%, también después de hacer ejercicio, cuánto ha caído. Entonces, si con el ejercicio cae más del 20%, eso es asma. Entonces, la espirometría que buscamos nosotros es una espirometría tipo obstructiva, ¿no? Entonces, la difusión de CO más casi no lo utilizamos en asma, es más para ancianos con obstrucción reversible. La fracción de óxido nítrico casi no la estamos utilizando, no hay mucho en Arequipa para hacer. Test de broncoprovocación se pueden hacer, ya les dije, con histamina, con metacolina, y tiene que caer más del 20% del BEF1. Pero también puede salir positiva en rinitis, en fibrosis quística, en otros casos. Entonces, los pacientes que tienen síntomas respiratorios y típicos de asma y pensamos que tienen asma,
¿Qué vamos a hacer? Primero hacemos una historia detallada, un examen clínico, y si aún pensamos que tiene asma, lo correcto es hacer la espirometría. Si la espirometría o la flujometría no sale compatible con asma, eso es asma y se da tratamiento como asma. Hasta este cuadro, todas estas flechitas azules sería lo ideal, que así siempre pasara. Pero en medicina no siempre sale como uno quisiera. Entonces, a veces si el paciente tiene cuadro clínico de asma y a uno nos parece asma, pero de repente hemos hecho algo que nos parece que no es. Por ejemplo, si el paciente tiene una estenosis de tráquea, y le preguntamos su silbido de pecho varía y nos dice no, siempre está presente. Entonces de repente cambiamos de opinión y decimos que eso no se trata de asma, sino es una obstrucción fija de la vía aérea superior, y vamos a incidir nuestra historia en otras alternativas de diagnóstico. Pero si después seguimos pensando que tiene asma, el cuadro clínico compatible con asma, nuestra historia clínica, ya en el examen físico, cuando lo examinamos, vemos que es otra la causa, ¿no? De repente los sibilantes están localizados en solo una área y nuestro paciente termina siendo bronquiectasias y no termina siendo asma, entonces pensamos en nuestro diagnóstico alternativo. Si pese a eso seguimos hacemos la espirometría, y si nos sale que es un no, entonces, nuestra espirometría no sale compatible con asma, pero era clínicamente como asma, era el examen físico como asma, solo lo único que nos alteró fue la espirometría, que no salió como asma, entonces se puede repetir las pruebas posteriormente. Y si nos sigue saliendo, podemos dar un ensayo terapéutico, o sea, podemos dar broncodilatadores. Y si en alguna parte del camino cambiamos de opinión, entonces busquemos un diagnóstico alternativo, ¿no? Aquí nos dice si viene por emergencia el paciente clínicamente es asma y está en crisis, te dice que le des de todas maneras tratamiento para asma porque no vas a perder nada. Entonces, la espirometría, básicamente hablamos del BF1 sobre la capacidad vital forzada menor del 70% como diagnóstico de un cuadro obstructivo. Cuando es mayor del 70%, se le puede hacer terapia con broncodilatación. Si mejora, nos puede dar el cuadro de asma, ¿no? Y esto también es con el óxido nítrico. Entonces, existen varios fenotipos en asma. Básicamente los de TH2 elevado y los TH2 bajo. Los de TH2 elevado es el asma alérgico de inicio temprano, el asma eosinofílico persistente, el asma inducido por el ejercicio, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. El de TH2 bajo, el asma no eosinofílica, el asma neutrofílica y el asma asociada al tabaco. Entonces tenemos un asma alérgico, el que inicia en la niñez, un asma no alérgico, inicia generalmente en edad adulta y responde poco a los broncodilatadores, a los corticoides inhalados. Tenemos un asma de inicio tardío, es común en adultos, más en mujeres, no es alérgico, requiere altas dosis de corticoides inhalados. Tenemos un asma con patrones mixtos de flujo aéreo, es un asma obstructivo y hay remodelación bronquial y el asma asociado a la obesidad. Entonces, el asma alérgico se inicia más en la niñez. Generalmente el esputo tiene eosinófilos y están implicados una serie de factores genéticos, hay más de 100 genes implicados. El no alérgico inicia en edad adulta. Generalmente el esputo son con neutrófilos, hay muy pocos eosinófilos y estos responden menos a los corticoides inhalados. El asma de inicio tardío se da más en mujeres que debutan con crisis asmáticas en la adultez, no es alérgica, requieren mayores dosis de corticoides.
El asma con limitación al flujo aéreo son pacientes que tienen asma de mucho tiempo y que ya han producido remodelación de la vía aérea y son los que se comportan casi como hipoco. El asma con la obesidad son pacientes obesos con síntomas respiratorios. Entonces, en fenotipos nadie está dicho, existen cada vez más fenotipos implicados. Los que les puse son los que señaló el GINA en 2016 y no los cambió. Entonces, en cuanto al tratamiento. Para dar el tratamiento de asma no es todo salbutamol, nada más, sino que primero vas a clasificar a tu paciente qué grado de asma tiene y en base a eso vas a dar tu tratamiento. Todo en medicina se ha vuelto a clasificar. Clasificas a tu paciente para en base a eso dar tu tratamiento. Entonces, ¿cómo vas a clasificar a tu paciente? Primero vas a hacer una evaluación inicial. Entonces, primero tu evaluación inicial va a decir si tu paciente primero es asma. No, es lo que más te importa, estar seguros que lo que estás tratando es asma. Luego ver la gravedad que tiene su paciente. Si es según el grado de gravedad vas a iniciar tu tratamiento. El grado de control, cuántas veces está viniendo por lo mismo y si tiene algunas determinantes genéticas, psicológicas, entre otras cosas. Entonces, el objetivo del tratamiento del asma básicamente se trata de que no tenga, que tu paciente de preferencia no vaya a emergencia porque tú lo tienes adecuadamente controlado, que tenga, prácticamente el paciente esté de lo más normal, no tenga síntomas, inclusive los síntomas nocturnos estén controlados, que no esté necesitando el salbutamol cada rato porque está controlado, que él pueda hacer su vida normal, que pueda hacer ejercicio, que sea una persona totalmente normal. A eso se procura llegar con el control del asma. Yo siempre he dicho que más o menos el 20% de los que van a las Olimpiadas son asmáticos y ganan porque están controlados en su cuadro. Los inhaladores están aceptados en las competencias mundiales, olimpiadas, entre otros, ¿no? Entonces, que la variación del flujo expiratorio sea menos del 20% y que tenga mínimo efecto adverso con los medicamentos que tú le des. Entonces, el GINA nos recomienda que siempre evalúes, que ajustes el tratamiento. En asma se puede aumentar y disminuir según cómo esté el paciente. No es como, por decir, un paciente con hipertensión arterial que desde hace 20 años utiliza losartán, una tableta cada 12 horas. En asma es algo variable, no todos los meses del año el paciente va a estar de repente con el mismo tratamiento. Habrá temporadas cuando está bien que requiera menos, temporadas cuando está mal que requiere más tratamiento. Entonces, el asma es una enfermedad que solamente las graves o del grupo 4, 5 y 6 son las que son algo permanente, pero entre el grupo 1 y 3 puedes ir disminuyendo el tratamiento. Entonces tratas de ver los factores de riesgo para las exacerbaciones, tratas de controlarlo. Este es un cuadrito que lo tienes que saber. Es en base al control del asma, ¿no? Y se basa básicamente en 4 preguntas. Si ha tenido síntomas diurnos en las 2 veces por semana en las últimas semanas, por lo menos ha tenido un despertar nocturno, si ha necesitado utilizar su salbutamol, su medicamento de rescate o si tiene limitación a sus actividades físicas. Y solamente sí y no. Entonces, si te da 4 sís, tu paciente no está controlado. Si te da 2 sís, está parcialmente controlado. Y si a todo te pone no, entonces está bien controlado. O si te pone, el paciente está controlado. Lo que queremos es que nuestro paciente esté controlado. Entonces, esta es la tablita del GINA del 2020. Esta es la que nos puso y nos señala por grupos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Paso 4 y paso 5 es para los asmas graves, los asmas de difícil control, los asmas que requieren casi todo el resto de tratamiento, ¿no? Estos es donde van a ir a terapia monoclonal, van a ir a una serie de medicamentos adicionales. Los pasos 1, 2 y 3 son asmas relativamente leves, controlados, donde está el 80% de nuestros pacientes.
Y solamente aquí va a estar de un 10 a 20% de nuestros pacientes. Y estos son competencia netamente del neumólogo, pero estos son los que vas a ver tú a lo largo de tu serum, de tu internado, de si decides hacer alguna rama médica. Estos son los que vas a tener que manejar. Y estos son los pacientes más severos, más problemáticos, que felizmente son el menor porcentaje. Entonces la guía GINA te dice, generalmente ese es un paciente con un asma leve, generalmente intermitente. Este es un paciente que tiene pocos síntomas, pero los tiene. Y este es un paciente que tiene más síntomas más constantemente, ¿no? El que te ha dicho de repente uno o dos que tiene de molestias respiratorias. Entonces, en todos, como verán, se utiliza corticoides inhalados. En todos los grupos se utiliza corticoides inhalados. En todos los grupos vas a utilizar beta-2 agonista a libre demanda. O sea, tu salbutamol es el más conocido en todos. Si se le cierra el pecho, todos es a libre demanda, ¿no? Entonces, en el paso 1 vas a utilizar tu corticoide inhalado. En el otro te dice que puedes asociar un antileucotrieno, el que más manejamos es el Montelukast, y ya te dice que aquí son dosis bajas de corticoide inhalado, y acá ya te dice que son dosis moderadas de corticoide inhalado en el paso 3, y que puedes ya no solo utilizar un SABA significa un broncodilatador de acción rápida, sino acá puedes utilizar un broncodilatador en el grupo 3 de acción prolongada o en su defecto un ultralava, que son broncodilatadores que duren 24 horas. Un LAVA dura 12 horas de broncodilatación y existen inhaladores que unen ambos, ¿no? Los corticoides inhalados con los broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? Y en el grupo 4 ya se dice que puedes asociar tiotropium, que es un antimuscarínico de acción prolongada. Y para este grupo, que son nuestros pacientes graves, que son nuestro dolor de cabeza, que con nada se controlan, existen una serie de medicamentos. Hay anti-interleuquina 5, hay anti-interleuquina 4, hay anti-interleuquina 6. Existen otra serie de medicamentos que se pueden utilizar en estos pacientes. Entonces, siempre va a ser: vuelva a reevaluar la respuesta, ajuste al tratamiento, aumente o baja según cómo vaya en tus pacientes. Aquí se te ha puesto una serie de corticoides inhalados que se pueden utilizar. ¿Qué significa una dosis baja de beclometasona? Baja hasta 500 por día, o sea, una inhalación cada 12 horas de beclometasona es que tenemos de 250, es una dosis baja. Si ya le das 2 cada 12, ya viene a ser una media, y más de eso ya es un alta. La budesonida es otro de los corticoides inhalados utilizados, viene de 200, y la fluticasona es otro de los corticoides inhalados que manejamos de 250 microgramos para ver cuál es una dosis alta baja. Entonces, en el paso 1, fluticasona, dosis baja de 200, dosis alta de 200, de 200. Entonces, se sugiere ver el tratamiento, la adherencia del tratamiento. Entonces, se utiliza corticoides inhalados de baja dosis con broncodilatadores de acción corta, según sea necesario. Y la dosis se va a reducir según cómo esté el paciente, ¿no? Se puede utilizar antileucotrienos, la combinación de todos estos, y SABA según como sea. En el grupo 3 y 4 ya se utiliza la combinación de corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada. Se puede asociar bromuro de tiotropium y se puede utilizar ultralavas. Entonces, aumentar las dosis, que las dosis de los corticoides inhalados sean moderados, añadir antileucotrienos. Los lavas se pueden utilizar desde los 6 años de edad. En el grupo 4, el bromuro de tiotropium asociado al otro, y también ultralavas. En el paso 5 está el omalizumab, que es un anti-G, el mepoluzumab, que es un anti-interleuquina 5. ¿No? Hay también reslucimab, que es un antileuquina
interleuquina 5, el omalizumab, que es el más antiguo, hay vitamina D, también en un tiempo se propuso su uso. Entonces se evalúe la severidad del asma, catalogue bien, si necesitas permanecer en cuál de los estadios, ¿no? Los antileucotrienos tienen un efecto broncodilatador pequeño y te permiten utilizar menos glucocorticoides. El omalizumab está utilizado ampliamente ya en todo el Perú desde hace más de 6 años. Los glucocorticoides sistémicos. El Respirinab es un antialérgico que suele utilizarse orales. Inmunoterapia generalmente lo utilizan los alergólogos en base, digamos que eres un veterinario y eres alérgico a los gatos y tienes que seguir trabajando con eso, entonces se te da inmunoterapia para hacer que tú pierdas la sensibilidad tan exagerada que tienes a un grupo de animalitos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres amante de tu perro y terminas siendo muy alérgico a tu perro, entonces se te da inmunoterapia específica para tratar de evitar esto. Entonces, los glucocorticoides sistémicos es algo que utilizamos con mucha frecuencia. Se vio que aproximadamente los niños que han utilizado corticoides desde la primera infancia, la talla ha disminuido en un 0.7% de la edad adulta, ¿no? Si vas a ser muy alto no hay problema, pero si ya te tocó ser bajito, ya uno perder 4 o 5 centímetros ya es bastante, ¿no? Bueno, estos son los broncodilatadores que están en el mercado. Las cámaras espaciadoras, su única función es que no se deposite mucho el medicamento. Entonces, el tratamiento del asma refractario, a eso se le llama el asma severo, tiene 15 veces más riesgos de usar servicios de emergencia, solamente es el grupo 5 y como les dije es 10% más o menos de los pacientes. Es un caso grave. Existe la anti-interleuquina 5 para ellos, algunos han probado metrotexate, anti-interleuquino 13, el dupilumab como anti-interleuquina 4, también se ha hablado de los macrólidos para los asmas muy severos. En fin, eso es para el grupo 5 de los asmas severos. Despierten que nos falta un poco. Tengo que hablarles brevemente de crisis asmática. Ya, ¿se ve lo de la crisis asmática o no se ve, jóvenes? ¿Están todavía despiertos? Sí se ve, Sí, doctora. doctora. Sí se ve, doctora. Ya, esto es más rápido, ¿ya? Entonces, la crisis asmática. Entonces, ¿qué es una crisis asmática? Obviamente va a dar a los pacientes que ya tienen asma, ¿cierto? Y lo que nosotros procuramos con el control del asma es que el paciente no llegue a tener exacerbaciones o crisis asmática. Entonces es un episodio agudo o subagudo del proceso del asma que no tiene ninguna otra explicación diferente al asma de por sí mismo, ¿no? Entonces tiene una magnitud y duración que puede causar un cambio significativo en el tratamiento o motivar una consulta médica. Se va a acompañar de disminución del flujo expiratorio de aire y se puede cuantificar por espirometría o flujometría. Entonces, ¿cómo más se denomina se le llama también crisis, otros le llaman exacerbaciones, otros le llaman agudizaciones, otros le llaman ataque de asma? De todas esas formas se la conoce a una crisis asmática. ¿Cómo se identifica? Entonces se identifica por un aumento de síntomas, porque el paciente necesita mayor medicación de alivio o por deterioro de la función pulmonar con respecto a la variación diaria habitual que el paciente tiene. Entonces existen dos tipos de crisis asmáticas, ¿no? Y hacen bastante diferencia ambas crisis. Es según la rapidez de la instauración. Si esta crisis
se establece de 3 a 6 horas, es la que van a ver en la mayoría de películas que ustedes han visto, ¿no? De pronto comí un pastel que tenía maní y el paciente era alérgico al maní y terminan cargándolo para ver si llega a sala de urgencia. Es porque él hace una crisis rápida, de instauración rápida. Entonces, ese es el menor porcentaje de los pacientes, ¿no? Su identificación es importante porque puede tener pronóstico diferente. Esos son los pacientes que siempre deben cargar su inhalador a la mano porque pueden hacer crisis severas en pocas horas y a veces en pocos minutos, ¿no? La crisis de instauración rápida se produce por un mecanismo de broncoconstricción que lleva a mayor gravedad inicial y riesgo vital que las otras que son de instauración lenta, aunque la respuesta terapéutica suele ser más rápida y favorable. O sea, de la misma manera como se instala rápidamente, van a responder más rápidamente al tratamiento. O sea, por eso con su salbutamol y de repente un corticoide van a estar bien muy pronto. Pueden ser desencadenados por alergenos, inhalados, por fármacos, por decir un AINE, un beta bloqueador, por alimentos, si el paciente tiene una alergia a alimentos y por estrés emocional. Entonces, esas son las crisis de instauración rápida. Y también existen las crisis de instauración lenta. Las crisis de instauración lenta son el 80% de las crisis. Estos se van a producir por mecanismos inflamatorios, ¿no? Entonces, es una respuesta también de la misma manera como se han instalado lentamente, también su respuesta terapéutica va a ser más lenta, ¿no? Y en el otro caso se relacionaba más a alergias, en este caso se relaciona más a infecciones respiratorias, generalmente virus, y que tienen y también a un mal control de la enfermedad. Son los pacientes que no utilizan muy seguido su tratamiento. Entonces, básicamente en crisis vamos a ver las de progresión lenta y las de progresión rápida. Las de progresión lenta, les he dicho, el 80%. Las de progresión rápida van a ser el 20%. Lentas, inicio progresivo y súbitas en la rápida. En horas, menos de 6 horas, más de 6 horas, ¿no? La lenta generalmente más en mujeres, la rápida más en hombres. La lenta más infecciones, la rápida más alergenos, estrés. La lenta, obstrucción menos severa al inicio, la rápida, obstrucción más severa en un inicio. La lenta, respuesta lenta al tratamiento. La rápida, respuesta rápida al tratamiento. La causa principal de la lenta es inflamación de la vía aérea que ha sido progresiva y de la rápida es un broncoespasmo severo. Entonces, ¿cómo es la gravedad de una crisis asmática? La gravedad es la intensidad de la crisis, es variable, pudiendo ser una crisis muy leve, ¿no? Que a veces el paciente ni lo siente, o puede ser muy grave y el paciente hasta puede fallecer por ello, ¿no? Hay una que se llama de riesgo vital. Entonces, los pacientes que han tenido alguna vez una crisis asmática de riesgo vital son los que pueden volver a hacer la enfermedad de la misma forma y fallecer inclusive por ella. Entonces, esta es otra parte que se llama asma de tipo mortal, o sea, son los pacientes que hacen crisis asmática y generalmente vuelven a ser el mismo tipo. Entonces, cuando un paciente te viene por emergencia y tú estás haciendo tu internado, tienes que preguntar si alguna de estas ha tenido, no lo mandes a la casa por más que lo veas bien. O sea, si antes él necesitó UCI, si antes él necesitó ventilación mecánica por asma, es probable que vuelva a tener lo mismo. Entonces, si por casualidad fue una de esas crisis rápidas y cuando tú lo miras y está bien, lo mandas a la casa, de repente en la combi fallece. Entonces, esas son las cositas que tienes que tener cuidado y ponerle atención. Si estuvo hospitalizado por asma, por una crisis el año anterior, si ha necesitado venir por emergencia varias veces, si usted está utilizando el salbutamol, si ha gastado más de un cartucho en ese último mes, si sus familiares han muerto por un asma mortal, todas esas cosas que tienen que hacer poner atención para no mandarlo a su casa, sino tenerlo en observación un tiempo más, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca de fondo, si tiene un cor pulmonar, si tiene una enfermedad psiquiátrica.
Entonces, es importante ver el grado de disnea. Si el paciente apenas no puede hablar porque prefiere respirar a hablar, si está somnoliento, si su frecuencia respiratoria es muy alta, si silba el pecho, la frecuencia cardíaca, todos esos son los puntos que se evalúan para ver la crisis asmática. Entonces, lo que te puede decir si el paciente está por entrar en paro respiratorio es si hay alteración del sensorio, si la inspiración presente es tóraco-abdominal paradójica, ¿no? Si ya no hay sibilancia, si es un tórax silente, también te dice que el paciente puede fallecer. Si en vez de hacer taquicardia está haciendo bradicardia también, y el pulso paradójico. Entonces, en esta tablita se resume un poco más. Entonces, en la evaluación inicial estática tienes que detectar aquellos que tienen riesgo vital y ver que no tengan complicaciones, ¿no? Entonces, este cuadro no se nota nada. Ya. Entonces ahí, si es moderado, leve o muy severo, entonces para decirte cuando el paciente ya tiene mayor taquicardia, está peor, pero cuando ya la frecuencia cardíaca cae en bradicardia, tu paciente puede estar por fallecer, ¿no? Si llega con una presión de oxígeno mayor de 60, de repente está mejor en el AGA, pero cuando ya es menos de 60 ya va a fallecer. Si el CO2 llegó normal, pero cuando el CO2 aumenta, tu paciente está peor. Si encuentras bastantes sibilantes, tu paciente está peor, pero cuando el tórax está silente, tu paciente puede fallecer, ¿no? Si el paciente está somnoliento, tu paciente puede fallecer. Entonces, ¿a quién le debes hacer más caso en cuanto al que grita y habla? Ese está mejor. El que a las justas no quiere decir nada porque quiere respirar, es todo lo que quiere hacer, ese paciente está peor. Entonces, los tratamientos de primera línea en las crisis asmáticas son los broncodilatadores de acción rápida, los ABAs, ¿no? Y los glucocorticoides sistémicos, o sea, los corticoides sistémicos y el oxígeno. O sea, apenas llega el paciente, oxígeno, corticoide y inhaladores o nebulizadores. Esas tres cosas creo que no te las vas a olvidar, es lo que tienes que hacer apenas ingrese tu paciente. Entonces le colocas el corticoide inhalado, le das inhaladores cada 15 minutos y tu paciente mejora, puede irse a la casa con corticoides como prednisona por unos 3 a 5 días. Si el paciente no mejora, la catalogas a un cuadro más grave, entonces ya le pones de repente bromuro de hipatropio, además le pones mayor dosis de corticoide y si el paciente está peor, se hospitaliza. Entonces, vas a catalogar a tu paciente y según eso lo vas a hospitalizar. No olvides que cuando tu paciente ha salido de alta siempre debe llevar corticoides por un promedio de 7 días, que le debes decir que debe continuar con su corticoide inhalado y su broncodilatador, ¿no? Y que debe venir a su control por medicina, ¿no? Entonces, puedes utilizar entre los corticoides prednisona, hidrocortisona, porque son un poco de acción más rápida que una dexametasona, ¿no? Entonces, por eso los ponemos acá, de preferencia hidrocortisona. Metilprednisolona también es una buena opción para entre los corticoides, ¿no? Puedes darle corticoides inhalados, también se pueden utilizar el bromuro de hipatropio, el salbutamol. Para las crisis más severas, además podemos asociar sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, 2 a 4 puffs cada 20 minutos o nebulizaciones. También le puedes dar por máscara espaciadora las nebulizaciones, los corticoides de 0 a 5 a 1 miligramo de prednisona o sus equivalentes. También puedes utilizar corticoides inhalados. El oxígeno tratando de mantener una saturación entre 90 a 92. ¿No? Se pueden utilizar teofilinas, aunque no están muy descritas en el GINA, pero se pueden utilizar. Entonces, los glucocorticoides inhalados, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, 2 gramos en 20 minutos. El Leliox no es algo que tengamos disponible, ¿no? Los antagonistas antileucotrienos no se utilizan mucho en crisis. Entonces, antibióticos salvo que haya una infección respiratoria. La adrenalina parenteral
no está indicada en tratamiento de agudización, salvo que haya una anafilaxia, ¿no? Salvo que existe una crisis asmática por anafilaxia, digamos, algún medicamento. Entonces, la vía de elección es intramuscular, debido a que se obtienen concentraciones plasmáticas mayores y más rápidas que por la vía subcutánea, así como mayor margen de seguridad. En aerosol se pueden utilizar dosis superiores, ¿no? Entonces siempre va a ser reevaluación de tu paciente. Cuando se fracasa el tratamiento, ventilación mecánica no invasiva es una primera opción antes que la invasiva. Entonces, primero la no invasiva, luego si no hay alternativa, la invasiva. Entonces, la decisión de hospitalizar a un paciente se realiza en las 3 primeras horas del inicio del tratamiento, ya que aparecen momentos vistos si tu paciente ha respondido o no ha respondido a tu tratamiento. Jóvenes, no sé si tendrán alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, creo que está bien claro el tema. Ya, entonces, jóvenes, la siguiente clase nos toca mañana. Mañana también tienen clases con otro doctor, ¿no? No, doctora, es con usted. Ya, sí, era mi clase. Entonces mañana lo hacemos de 1 a 2:30. Ya no voy a venir a mi casa porque me demoro mucho desde el hospital. Nomás les dicto la clase de 1 espero hasta estas horas, ¿ya? Sí, doctora. Ya, jóvenes, que les vaya bien. Ya, Hasta luego. ya nos vemos. Hasta luego, Gracias, hasta doctora. luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.